Lo que vamos a ver hoy es el citoesqueleto. Dentro del citoesqueleto vamos a ver los filamentos más importantes, que son los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, cómo actúan las proteínas motoras que van a interaccionar con ellos, y después algunas estructuras que están compuestas mayoritariamente por ese tipo de estructuras. Lo que decíamos recién, este tipo de imágenes de microscopía están específicamente teñidas para poder ver los elementos del citoesqueleto, como la actina, la tubulina, y de esa forma nosotros podemos ver la estructura de los microfilamentos, los microtúbulos. Nosotros cuando vimos la membrana plasmática habíamos visto que era fundamental para mantener la estructura y sobre todo iba a estar muy relacionada con la función de la célula. Pero además de esas características de la membrana, la morfología de la célula va a depender del medio donde se encuentra y del citoesqueleto. Nosotros acá tenemos una serie de diferentes tipos celulares donde podemos ver morfologías muy diferentes y si bien no está a escala, hay tamaños muy diferentes de estas células. Esos tamaños también van a requerir de estructuras específicas para mantenerlas estables a esas células y sobre todo va a depender mucho de la funcionalidad de cada una de las células. En el caso del citoesqueleto va a ser el sostén, el soporte de esa membrana que está rodeando las células y va a tener un rol muy importante en la morfología. Cuando nosotros analizamos las estructuras internas, las endomembranas de las células, también vamos a ver que va a haber una conexión entre ellas a través del citoesqueleto. El citoesqueleto es básicamente una red proteica, un entramado de proteínas que después vamos a ver cómo se entrecruzan y cómo interaccionan entre ellas, pero es como si fuera una malla proteica que constituye lo que se denomina un armazón interno de la célula. Es decir, le va a dar la estructura interna y va a mantener muchas de las organelas en sus sitios adecuados. Además, va a mantener el volumen y la forma de la célula. Si bien la turgencia la van a obtener gracias a la cantidad de líquido que tienen en el citosol, la disminución del contenido de líquido interno de las células va a hacer que pierda turgencia, pero el volumen y la forma va a estar dada por el citoesqueleto. Como dijimos recién, va a fijar las organelas y algunas enzimas y va a ser parte muy importante en los movimientos, tanto de la célula como los movimientos dentro de la célula. Es decir, la célula se va a mover, se va a desplazar gracias al citoesqueleto y el movimiento interno, que vamos a ver en las próximas clases, también va a estar determinado por el citoesqueleto. Estos elementos, sobre todo los microtúbulos y los filamentos de actina, los microfilamentos, son muy dinámicos. Se van a polimerizar y depolimerizar rápidamente en respuestas a necesidades de la célula, pero van a estar en intercambio constante de subunidades que se van a unir y se van a despegar de esas estructuras. Cuando nosotros vemos el esquema típico de la célula, vemos su distribución, las organelas, cómo están organizadas, y lo que normalmente vemos es este tipo de estructuras, donde podemos ver algunos microtúbulos dentro de la célula. Cuando nosotros realmente vemos cómo están distribuidos los microtúbulos, vemos que las células son mucho más ricas en microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios que están todo alrededor de la célula y que es un entramado mucho más complejo que el que en general vemos en un esquema de una célula.
En el caso del citoesqueleto, va a tener, además de esas funciones, una importancia fisiológica muy alta. Cuando nosotros hablamos de las funciones que tienen, habíamos visto que participaba de los movimientos intra y extracelulares que le daban el sostén y la forma a las células. Nosotros podemos encontrar algunas patologías asociadas a defectos en el citoesqueleto, donde, por ejemplo, muchos de los glóbulos rojos, al tener problemas de algunos de los elementos del citoesqueleto, adquieren cierta rigidez y esa rigidez hace que el glóbulo rojo no se pueda adaptar a los distintos vasos sanguíneos, a los distintos calibres, y eso es causal de muchos infartos, de un gran porcentaje de infartos. Por otro lado, la movilidad exacerbada de algunas células se ha encontrado donde una de las alteraciones que muestran las células es precisamente esa, una movilidad mucho más alta que una célula normal. Cuando hablamos de los tres tipos de filamentos que forman el citoesqueleto, vamos a hablar de los filamentos de actina o microfilamentos. Esos microfilamentos van a tener entre sus funciones la de la movilidad celular, van a tener también una importante dinámica de polarización y de polarizaciones, de polimerizaciones, perdón. Los filamentos intermedios, que tienen un calibre intermedio, son de 10 nanómetros de diámetro, y estos son mucho más estables, es decir, no tienen esa capacidad de polimerizar y de polimerizar constantemente. Solo uno de esos tipos de filamentos intermedios, en un estadio muy particular de las células, como es la división celular, va a tener cierta dinámica, pero en general son de funciones estructurales. Y los microtúbulos que tenemos en el medio son también polímeros de una dinámica muy alta. Dentro de ellos, de sus funciones, además de la estructural, va a ser muy importante el transporte intracelular. Las vesículas van a viajar por sobre esos microtúbulos. Y lo que vamos a hacer a continuación es describir cada uno de ellos con un poco más de detalle y hablar de las funciones específicas de cada uno de ellos. Cuando nosotros hablemos de cada uno de ellos, vamos a hablar sobre todo de la composición, mientras los microfilamentos son polímeros de actina, los microtúbulos están compuestos por alfa y beta tubulina. Los filamentos intermedios tienen una composición más heterogénea. Vamos a encontrar filamentos intermedios que están compuestos, cada uno de ellos, por un tipo particular de proteínas, pero hay más de 60 proteínas relacionadas a los filamentos intermedios o que componen esos filamentos intermedios. Además de la composición, va a ser muy importante la disposición que tengan dentro de la célula. La disposición va a venir dada además por la función específica de cada uno de ellos. Nosotros en estos dos esquemas tenemos una célula epitelial y una célula de mucha dinámica como un macrófago, donde podemos ver, por ejemplo, los microfilamentos en ciertas regiones, en las regiones apicales de las células epiteliales, pero también en todos los bordes de esa célula. Eso está relacionado con la función que habíamos dicho de esos microfilamentos, que iban a darle la movilidad a la célula, además del sostén. En cuanto a los filamentos intermedios, que los vemos, por ejemplo, en el núcleo o en los alrededores de la célula, son más estructurales, y los microtúbulos son los que van a permitir el movimiento interno. Cuando vamos a una célula de mucha movilidad, como el macrófago,
vamos a ver que hay un entramado de actina muy importante en el extremo por el cual se maneja el movimiento de esas células. Como va a migrar en esta dirección, vamos a ver que los filamentos de actina son muy importantes en ese tipo de funciones. Recién hablábamos de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, en particular, van a tener un entramado interno que va a ser muy importante a la hora de mostrar flexibilidad de esas células. Esas células se tienen que ir adaptando al calibre de cada uno de los vasos sanguíneos por los cuales van a ir atravesando, y eso lo hacen gracias a la estructura del citoesqueleto. En esta figura estamos viendo específicamente cómo elementos del citoesqueleto se unen o se anclan a la membrana de la célula. Lo que vamos a ver en este caso es que hay algunas proteínas de transmembrana que tienen la capacidad de unir al citoesqueleto. En particular, vamos a analizar después los papeles específicos de proteínas como la tropomiosina o como la actina, pero lo que vamos a ver en este caso en particular es cómo van a utilizar algunas proteínas de membrana para anclarse y para mantener esa estructura y esa movilidad dentro de la célula. En el caso del eritrocito, tenemos una proteína en particular, que es la espectrina. La espectrina forma tetrámeros y está irradiando todo alrededor del eritrocito. Va a estar anclada en ciertos puntos específicos de la membrana que constituyen proteínas. Vamos a tener dos tipos de proteínas, dos tipos mayoritarios de proteínas, las glicoforinas y el dímero de banda 3. Esas proteínas, su función específica no es únicamente la de fijar o anclar al citoesqueleto, sino que son transportadores de membrana, que además, al unirse con la anquirina va a ser el intermediario, por así decirlo, entre las proteínas banda 3 y la espectrina, y a su vez van a unir a la actina. Esos polímeros cortos de actina van a ser los que van a permitir esa movilidad de la que hablábamos recién. En el caso de las proteínas que están asociadas a la espectrina, además de tener la afinidad por la anquirina, van a tener también afinidad por los elementos de la membrana, es decir, se van a unir específicamente a fosfolípidos de la membrana. Como decíamos recién, la anquirina es la que se va a unir a la banda 3, que es un transportador de aniones de la membrana. La proteína banda 4,1 es uno de los que se unen al eje que está uniendo a la glicoforina con la actina y a su vez con la espectrina. Y como dijimos previamente, tienen sitios de unión a lípidos que las unen a las membranas. Ahora bien, los filamentos de actina van a estar constituidos obviamente por subunidades de actina. Dijimos que van a tener una estructura dinámica, van a formar ese entramado de redes y van a determinar además el córtex celular. Lo que es muy importante también de destacar es que van a participar de movimientos de desplazamiento. Acá tenemos algunos de los ejemplos donde podemos ver no solo la ubicación principal de la actina en los distintos tipos de células, sino también algunos de los procesos en los que van a intervenir. Algunos de los procesos muy importantes son la formación de esos anillos contráctiles en la división celular. Uno que vamos a ver más adelante son la fagocitosis y el movimiento de las vesículas endocíticas. En la migración, vamos a ver ese rol hoy más adelante en la clase.
y en el córtex celular también lo vamos a ver. ¿Cómo están? El córtex sería la forma. Claro, en realidad es lo que está rodeando la célula, que es la cara interna de la membrana. Ah, Como decíamos recién, los monómeros de actina se van a ir ensamblando para formar el filamento de actina. Esos monómeros de actina tienen un sitio de unión a ATP. Ese bolsillo de unión a ATP también va a unir magnesio, va a unir al nucleótido en presencia de magnesio. Y además va a tener la capacidad de hidrolizar a ese ATP, es decir, que es básicamente una ATPasa, y esa función de ATPasa va a estar relacionada con los ciclos de polimerización y depolimerización. Es muy dependiente de la fuerza iónica, la polimerización. De hecho, cuando se purifican las actinas monoméricas y se las pone en una solución donde tengamos alta concentración de iones, desde el magnesio hasta el sodio o el potasio, eso hace que la actina rápidamente comience a polimerizar. Ese proceso también es reversible in vitro, cuando estamos haciendo un experimento, y al disminuir la concentración de iones, por ejemplo, con un agente quelante como el EPTA, nosotros podemos hacer que disminuya la polimerización y cambiar el equilibrio hacia la formación de monómeros. Algo muy importante de los filamentos de actina, que también lo vamos a ver en los microtúbulos, es que tienen polaridad. Cuando hablamos de polaridad, estamos hablando de que tienen dos extremos diferentes entre ellos. En el extremo negativo queda expuesta la hendidura de unión al ATP. Esta hendidura que veíamos acá, ahora queda expuesta en el extremo negativo. Y en el positivo, la hendidura hace contacto con otra subunidad de actina. Lo que vamos a ver además, que en el caso de los extremos negativo y positivo, no solo intervienen en función de la estructura que tienen, sino que también van a estar muy relacionados a la polimerización, a la velocidad de polimerización. Acá tenemos una fotografía electrónica de un filamento de actina, donde podemos ver que en los extremos tienen además miosine, tienen lo que se denomina como punta de flecha en el extremo positivo. Esa actina, además de formar los filamentos, se van a entrecruzar esas hebras. Esos filamentos van a estar unidos entre ellos y van a formar distintos tipos de estructuras. En algunos casos van a quedar en paralelo y en otros van a quedar reticulados. Va a haber algunas proteínas específicas que van a mantener a los filamentos de actina unidos entre ellos. Dos proteínas muy importantes son la fimbrina y la fascina, que lo que tienen son sitios de unión de actina. Es decir, que van a poder unir a la actina mientras la actina esté polimerizada. Es decir, no se van a unir a actina libre, sino que van a unir a los filamentos de actina y van a formar estos puntos de fijación que van a mantener a estos filamentos de actina en distancias relativamente fijas entre ellos y en posiciones relativamente fijas. Hay muchas proteínas de enlace y esas proteínas de enlace van a variar en la estructura y en la función o en el tipo de entrecruzamientos que van a hacer entre los filamentos. Si bien tienen una característica común, que tienen una secuencia de homología con la calponina, vamos a ver algunas variaciones entre estas proteínas de enlace. Habíamos visto recién la fimbrina es una proteína monomérica y que une a dos filamentos de actina.
La alfa-actinina es una proteína dimérica, también une a los filamentos de actina en forma paralela, ubicados en paralelo entre ellos. La diferencia que hay entre estas dos es que la distancia que hay entre los filamentos es mayor cuando están unidos por alfa-actinina. La espectrina que habíamos visto antes tiene la capacidad de unirlos a mayor distancia entre ellos, es un tetrámero, y los puede unir en diferentes direcciones. La filamina, por ejemplo, también va a unir los diferentes filamentos, pero en este caso los va a unir en una forma más azarosa, es decir, no van a seguir un patrón específico, sino que van a tener una forma reticular más heterogénea, menos simétrica. Como decíamos recién, la alfa-actinina va a hacer esos empaquetamientos para alinearlos en formas de haces, y en formas de redes vamos a tener proteínas como la filamina, la espectrina y la distrofina, que van a hacer esas uniones cruzadas, pero en localizaciones o en disposiciones menos ordenadas. Ahora bien, ¿cómo polimerizan los monómeros de actina? Se distinguen claramente tres etapas en las cuales comienza con la nucleación. Nosotros vamos a tener la actina monomérica, la actina globular, que va a estar en solución dentro del citosol. Esos monómeros de actina se van a unir aleatoriamente entre ellos, de a 2, 3, hasta que se forme un núcleo de polimerización. Ese núcleo de polimerización va a ser de entre 3 o 4 monómeros de actina, y a partir de ese núcleo va a comenzar el agregado de mayor cantidad de subunidades, que corresponde a la etapa de elongación, donde van a crecer desde los dos extremos los filamentos de actina, hasta llegar a un estado estacionario, donde el filamento de actina va a tener una longitud constante. Ese estado estacionario va a ser dinámico todavía, porque vamos a tener algunos monómeros que están abandonando el filamento, y a su vez otros que van a estar llegando o uniéndose a ese filamento. Es muy importante la cantidad de actina libre que nosotros tengamos para poder formar estos filamentos. Lo que se conoce como concentración crítica de actina es la concentración mínima a la cual los monómeros de la actina están en equilibrio con los filamentos de actina. Si nosotros hacemos un gráfico donde tenemos la cantidad de monómeros en función de la concentración de actina, lo que vamos a ver es que en un punto determinado del monómero, es decir, a cierta concentración, comienza a formarse el filamento. A partir de allá, el filamento va a seguir aumentando en su longitud y en su concentración, y el monómero permanece constante. Esa concentración crítica es la constante de disociación que nos va a mantener el equilibrio de ensamblado y desensamblado de ese filamento. Y cuando recién decíamos de los extremos positivo y negativo, además de que en uno de los extremos se diferencia el otro por la hendidura del ATP y el otro que está unido a los demás monómeros, la otra diferencia es esa concentración crítica de cada uno de los extremos. Es decir, esta concentración crítica que tenemos acá va a ser diferente para los extremos positivo y negativo. ¿Qué quiere decir la concentración crítica? La concentración crítica es la concentración mínima que necesitamos para que comience la polimerización. En el caso del extremo positivo, la concentración crítica es de 0,1 micromolar de actina libre. En el caso del extremo negativo, necesitamos más para que comience a polimerizar. Necesitamos una concentración
de 0,6 micromolar para que comience a polimerizar en el extremo negativo. ¿Cómo se hacen estos experimentos o cómo se miden estos experimentos? Lo que normalmente se hace es proteger a uno de los extremos. Esto se hace in vitro, donde ustedes pueden proteger al extremo positivo o al negativo con una proteína. Vamos a ver ciertos tipos de proteínas que cumplen esa función. Y simplemente van a agregar monómeros de actina midiendo la concentración. En ese caso, nosotros podemos ver cuándo comienza la polimerización. En el caso de las concentraciones críticas, si nosotros tenemos concentraciones menores a 0,1 micromolar, no hay formación del filamento. Si está entre 0,1 y 0,6, se va a polimerizar, creciendo solamente desde el extremo positivo. Y si está por arriba de 0,6, va a polimerizar agregándose desde los dos extremos, tanto el positivo como desde el negativo. Es muy importante. ¿Y por qué se requiere mayor concentración en uno que en el otro? Por la afinidad que tienen esos extremos por la siguiente molécula de actina. Y además, como vamos a ver después, hay un envejecimiento de lo que sucede en los extremos negativos, que van a estar mayormente compuestos por actina unida a GDP, y en el caso de los del extremo positivo van a estar unidos a actina GTP. ATP y ADP. Para hacer este tipo de estudios y para manipular los filamentos de actina, existen ciertas drogas que son muy útiles para poder seguir tanto la dinámica de los filamentos como también para relacionarlos con las funciones. En el caso de las drogas como citocalcina D y la antrunculina, lo que hacen es promover la disociación de los filamentos. Lo hacen por medio de dos mecanismos diferentes. En el caso de la citocalcina, se une al extremo positivo, es decir, se une al extremo donde hay mayormente crecimiento, polimerización de ese filamento. Por lo tanto, desde el extremo negativo se empiezan a depolimerizar y perdemos, por así decirlo, el filamento, favoreciendo la formación del monómero. En el caso de la trunculina, lo que hace es unirse a los monómeros e impide que se agreguen al filamento. En ese caso, nosotros podemos ver cómo los filamentos se van disociando. Esto simplemente es una serie de fotografías de microscopía de fluorescencia que se han tomado cuando se le agrega la droga y después se avanza con el tiempo. Lo que se ve es que esos filamentos de actina se van depolimerizando y se van acumulando la actina libre en ciertas regiones de la célula. En ese caso es muy importante porque nos permite ver, por un lado, cuando nosotros utilizamos citocalcina D, por ejemplo, podemos ver cuál es el tiempo de vida medio de un filamento de actina, porque nosotros frenamos la polimerización al unir la droga al extremo positivo y se va degradando, es decir, se van eliminando los monómeros desde el extremo negativo. Por otro lado, también sirve para hacer experimentos o investigación de la función de estos filamentos, porque nosotros cuando los depolimerizamos vamos a ver ciertas actividades de la célula que se pierden. Por el otro lado tenemos algunas toxinas que afectan positivamente a los filamentos de actina. Una, por ejemplo, es la faloidina. La faloidina es una toxina
que se une entre las interfaces de las subunidades de actina filamentosa. Y eso bloquea que se sigan polimerizando, pero previene la depolimerización. Es decir, la deja estática al filamento de actina. No puede ni crecer ni polimerizarse. Eso también es perjudicial para la célula, termina matando a la célula. Y en el caso de la Jaspla colinoda, lo que hace es aumentar la polimerización de la actina. En el caso de la faloidina es muy utilizada también porque hay versiones de esa proteína, de esa toxina, fluorescentes. Entonces, con esa faloidina fluorescente, yo incubo mis células y se va a unir específicamente a los filamentos de actina, con la consecuente desventaja de que me los va a frenar, me los va a dejar en estado estacionario. La célula normalmente maneja o regula este tipo de equilibrios entre la actina filamentosa y la actina globular con un sistema de proteínas propias. En particular, una de ellas es la timosina beta 4, que lo que hace es bloquear el sitio de unión al ATP de la actina G y previene la polimerización, favoreciendo la presencia o el equilibrio hacia la actina globular. Después vamos a ver otras proteínas, por ejemplo la profilina, que va a promover el ensamblaje de los filamentos intercambiando nucleótidos. De esa forma lo que va a hacer es activar a la actina, va a permitir el intercambio de ATP por ADP y va a contribuir al agregado de monómeros en el extremo positivo de esos filamentos. Ese equilibrio que nosotros veíamos recién, esos equilibrios, son los que se dan normalmente en la naturaleza. Nosotros vamos a tener los monómeros de actina que se van a ir uniendo al filamento. En ese filamento vamos a tener algunas actinas que están unidas a ATP y otras que están unidas a ADP. Las que están unidas a ADP son las que se van a ir depolimerizando y una vez que se unan a ADP, la profilina es la que se va a unir a esas actinas globulares, va a hacer el intercambio de ATP por ADP y con eso la va a activar. Cuando la activa, permite que se una al extremo positivo, que es el que está más enriquecido en actina ATP. Como dijimos antes, la actina es una ATPasa, por lo tanto, con el tiempo va hidrolizando ese ATP a ADP y se vuelve a repetir el ciclo. ¿Qué es lo que sucede? Hay momentos en donde hay equilibrios, donde no toda la actina libre que tengamos va a estar disponible para unirse a los filamentos. Hay una proteína, como dijimos recién, que es la timosina, que esa timosina va a secuestrar a la actina, que ya está activa para unirse nuevamente al filamento, y la va a mantener hasta que sea necesario la extensión de ese filamento. Dentro de las proteínas que interaccionan con los filamentos, vamos a tener algunas como la cofilina, la severina y la gelsolina, que disocian a los filamentos o que los cubren a los filamentos. Las proteínas como el CAPZ o la tropomodulina se unen a los extremos de los filamentos y lo que hacen es inhibir la dinámica de esos filamentos, tanto la polimerización como la depolimerización. En algunos casos va a ser muy necesario ese tipo de frenado, de interrupción de ese equilibrio, porque vamos a necesitar en algunas estructuras particulares que los filamentos de actina tengan un tamaño fijo y constante.
esas proteínas que se unen a la actina y la cubren, como dijimos recién, el CAP-Z y la tropomodulina, van a ser muy importantes, sobre todo en aquellos filamentos de actina que estén en las fibras musculares. Vamos a necesitar que los filamentos de actina tengan un tamaño fijo. Y en este caso se logra con las acciones de estas proteínas que estabilizan a la actina. Lo que vamos a ver después también es que va a haber proteínas como las miosinas, que son las que van a promover el movimiento y la contracción muscular. En el caso de la actina, si bien es la proteína clásica de este tipo de células, no es la que directamente genera el movimiento porque no están dinámicamente activas. Van a estar unidas a estos discos Z que van a mantener a esos filamentos de actina en posiciones fijas. Como decíamos recién, la tropomodulina va a estar en los extremos negativos y el CAP-Z va a estar en los extremos positivos. Y habíamos hablado también de las proteínas ARP. Las ARP3 son un grupo de proteínas, un complejo de 7 proteínas distintas. Esa nomenclatura es porque son proteínas asociadas a la actina. Esas proteínas asociadas a la actina, en particular las ARP2-3, lo que hacen es promover las ramificaciones de la actina. Enseguida vamos a ver por qué son muy importantes estas ramificaciones. Pero la ARP2-3 no tiene intrínsecamente la capacidad de generar esas ramificaciones, es decir, va a necesitar de otro grupo de proteínas, entre ellas las WASP, que van a estar relacionadas o reguladas por algunas GTPasas como las RHO, que en general se denominan o son parte de un grupo de proteínas que se denominan factores de promoción de la nucleación. Esos factores de promoción de la nucleación se van a unir a subunidades de actina y esas subunidades de actina todavía no tienen la estructura propia o correcta para poder agregarse y formar la ramificación. Van a necesitar que se una el complejo ARP2-3 y el mismo complejo, es el que va a mediar la interacción con un filamento de actina que ya está polimerizado. Se van a unir en lugares específicos y van a generar un nuevo extremo positivo en ese filamento. Por lo tanto, va a comenzar la polimerización en ese filamento, los factores de promoción de la nucleación son eliminados y reciclados para volver a unirse con subunidades libres y generar más ramificaciones, y comienza la polimerización de esa ramificación que forma un ángulo de 70 grados con el filamento normal. Esas ramificaciones son muy utilizadas tanto por la célula como por algunos patógenos. Hay algunos patógenos intracelulares que no se pueden movilizar solos dentro de la célula, sino que lo que hacen es utilizar la polimerización de actina para moverse. Tienen o expresan ciertas proteínas que van a activar la polimerización de actina y sobre todo que van a unirse a los extremos en crecimiento de la actina, tanto a las ramificaciones como a los principales. Y en ese caso permiten la movilidad de estas bacterias. La bacteria en este caso, en esta fotografía, está en rojo y la actina está en verde. Promueve la polimerización y de esa forma la bacteria se va a ir movilizando dentro de la célula y luego se va a movilizar fuera de la célula para ir invadiendo el resto de las células. Hay otros procesos en los cuales la polimerización de actina genera movimiento y los cambios que
se ven durante la coagulación sanguínea son debidos también a movimientos o a la dinámica del citoesqueleto, sobre todo los filamentos de actina. Y la locomoción celular, específicamente, también está determinada por esos filamentos. Nosotros tenemos que pensar que la célula se va a querer mover gracias a estímulos. Va a ir siempre a lugares más propicios, ya sea por condiciones fisiológicas, donde sean más apropiadas, o por una cuestión de búsqueda de nutrientes. La célula va a ir detectando, se va a mover gracias a gradientes de concentración hacia donde haya un nutriente específico que vaya a necesitar. Normalmente lo que hace la célula es lo que hacen, es muy parecido a lo que hacen las hormigas cuando están buscando alimento. Ustedes han visto que las hormigas van siguiendo un camino, van todas por el mismo camino y de repente hay una hormiga que se desvía, va y vuelve. Y sigue en el camino. Y hay otra hormiga que va, se desvía y vuelve. Esas hormigas exploradoras van y si llegan a encontrar más nutrientes que en el camino donde están yendo, vuelven y reorientan a las demás para que vayan para ese lado. En este caso, la célula hace más o menos lo mismo. Va a crecer en direcciones diferentes hasta encontrar una condición mejor a la que tiene. Esas extensiones que se van generando las hacen gracias a la polimerización de actina. Esa polimerización de actina le permite el cambio de morfología a la célula y los pequeños desplazamientos. Pero para que la célula se pueda mover totalmente, además de ese lamelipodio que va a crecer, se tiene que traslocar todo el resto de la célula. Para poder traslocarse se va a anclar primero. Estas adhesiones focales que tiene la célula, que son las que le permiten estar ancladas a un sustrato, se van a ir generando a medida que vaya creciendo la célula. Entonces, la célula, que en este caso va a ir hacia la derecha, a través del lamelipodio va a extenderse. Se va a anclar a través de una adhesión focal. El resto del citoesqueleto lo que va a ir haciendo es movilizar a todos los componentes celulares, incluido el núcleo, y finalmente va a haber una adhesión focal que se va a perder para poder permitir el avance de la célula. Como decíamos recién, la parte inicial de ese movimiento, es decir, toda la movilidad de uno de los extremos de la membrana, va a venir dado por ese equilibrio que van a tener los filamentos de actina. Esos filamentos de actina van a ir polimerizando y depolimerizando, y en particular, como habíamos dicho antes, la profilina era la que iba a activar al monómero para que pueda polimerizar en los extremos positivos. Pero además vamos a tener la ARP23 que va a generar estas ramificaciones que le va a permitir impulsar o propulsar a la membrana, empujarla a medida que polimericen esos extremos para poder crecer para un lado o para el otro. Por otro lado, va a haber proteínas del tipo de recubrimiento que lo que van a hacer es mantener la longitud específica de esos extremos o esos filamentos. Una vez que se adhieren al sustrato, como dijimos recién, el citoesqueleto ya se ensambló, se tiene que fijar al sustrato, eso lo va a hacer a través de las adhesiones focales y va a movilizar todo el contenido celular, también gracias a la fuerza motriz que van a ejercer los filamentos de actina. Y finalmente se pierden esas adhesiones. Acá tenemos videos muy cortitos de células que se van moviendo. Lo que decíamos recién, en algunos casos se forman esos arreglos de la membrana, esos ruffles de membrana.
son los que le van a permitir a la célula migrar y reconocer mejores condiciones. Estas microscopías son de contraste de fases y podemos ver distintos tipos celulares en movimiento. En esta otra, simplemente tenemos la actina y en rojo tenemos las adhesiones focales. Esas adhesiones focales son las que están fijas, que le permiten anclarse a la célula al sustrato. En este caso tenemos la actina también y las adhesiones focales marcadas y vemos cómo a medida que se van movilizando se van creando nuevas adhesiones focales para permitir esa migración y estas se van desensamblando. Ven, acá se van eliminando y a medida que crece la célula o que se reorienta la célula, aparecen estas adhesiones focales. Y en este tenemos un glóbulo blanco que va persiguiendo a una bacteria y esa movilidad también está dominada por el citoesqueleto. El glóbulo blanco va cambiando además su morfología para adaptarse a ese movimiento hasta finalmente poder alcanzar la bacteria y rápidamente fagocitarla y eliminarla. Este es un concurso que se hizo en el 2011 de una carrera de células. Para este tipo de experimento lo que se hizo fue utilizar unos dispositivos donde las células son obligadas a movilizarse por canales, por tubos muy pequeños. Imagínense que el diámetro le permite a una única célula movilizarse. Y la idea de este concurso era que las células que podían presentar cualquier laboratorio de investigación podía tener cualquier tipo de modificaciones genéticas, alteraciones de las que quisieran, y lo que hicieron fue básicamente, se me escapó, hacer el video con la carrera. Vamos a ver si funciona. Rápidamente vemos, o sea, la carrera fue bastante corta, como pueden ver, y lo que hacen es marcar a la célula en un punto en particular para hacer el seguimiento y dejarlas movilizarse durante el tiempo. Hubo una clara ganadora, que fue esta. La idea era, además de entretenerse un poco, buscar cuáles eran los factores que hacían que ese tipo de células se movieran tan rápidamente. Esas adhesiones focales, como decíamos recién, son las que le permiten a las células ir uniéndose al sustrato. Esas adhesiones focales, además, van a estar muy relacionadas no solo con el citoesqueleto, sino con proteínas de transporte, como las proteínas RAPs, que vamos a ver en las próximas clases. Esas proteínas RAP no solo le permiten la interacción con algunas organelas, como los endosomas tempranos o los de reciclado, sino también la llegada de esas adhesiones focales hacia la membrana. En este caso simplemente es un experimento que hicimos con vinculina. Vinculina es una de las proteínas presentes en las adhesiones focales. Y lo que hicimos fue silenciar proteínas RAPs, dos proteínas RAP en particular. En la primera serie de imágenes, el RNA de interferencia que agregamos es genérico, entonces no frena ninguna de las síntesis proteicas. Y después frenamos o bloqueamos la síntesis de dos proteínas, RAP39B y RAP39A. Son dos isoformas de la proteína RAP39 y lo que vimos, por un lado, fue un cambio en la morfología muy llamativo de esas células y por el otro lado una disminución en la cantidad de adhesiones focales. Nosotros podemos ver que acá una célula tiene muchas adhesiones focales, mientras que las que no expresan RAP39B tienen mucho menos, y las que no expresan la otra isoforma, RAP39A,
tienen muchas más adhesiones focales y son mucho más grandes. Entonces esas proteínas, esas dos proteínas están involucradas también en la movilidad celular. Y hablando de movimiento, vamos a hablar de proteínas motoras asociadas al citoesqueleto. En el caso de las proteínas motoras en general, se van a unir a microtúbulos y a los filamentos de actina y se van a desplazar sobre esos microtúbulos o filamentos. Van a generar movimientos intracelulares y para poder movilizarse van a hidrolizar ATP. Hay muchos de estas proteínas diferentes, pero se pueden dividir en grandes familias y se van a diferenciar, por un lado, en el tipo de filamento al que se unen, en la dirección de desplazamiento y en la carga que van a transportar. En el caso de las miosinas, se van a unir a los filamentos de actina. Existen tres tipos principales: la tipo 1, que es monomérica, la tipo 2, que es dimérica, y la tipo 5, que es dimérica, pero es más larga. Ya vamos a ver cuál es la diferencia física y cuál es la diferencia funcional de esas tipo 5. Van a tener un dominio motor, que es la cabeza, que es la que se encarga de la hidrólisis de ATP y que se une a la actina. Y van a tener dominios de unión a las membranas plasmáticas o vesiculares o simplemente a la actina. Esa diferenciación de clases 1, 2 y 5 también nos da la diferenciación de funciones. En el caso de las tipo 1, van a estar más relacionadas a procesos como la endocitosis o la asociación de membranas. Las tipo 2 son las que van a estar asociadas a la contracción muscular. Y las tipo 5 son las que van a estar asociadas al transporte vesicular. En el caso de esos movimientos que van a mediar, como dijimos, van a necesitar la hidrólisis de ATP y van a permitir que las miosinas caminen por sobre los filamentos de actina. En ese proceso de caminado va a haber un ciclo de adhesión y desadhesión de la miosina y la actina que le va a permitir a la miosina movilizarse a través de los filamentos. Como decíamos recién, un tipo particular de las miosinas de la familia 5, van a ser las encargadas del transporte de vesículas de transporte. Una parte de la miosina se va a unir a el filamento de actina y el resto de la miosina va a tener sitios específicos de interacción con otras proteínas. En algunos casos se van a unir a proteínas RAPs, van a tener varios dominios de unión a proteínas RAPs. Por ejemplo, la miosina 5A tiene una región donde mayormente se unen las proteínas RAPs y puede unir hasta 6, 7 proteínas RAPs distintas. Por lo tanto, lo que va a hacer es unir o a transportar 6 o 7 tipos de vesículas de transporte diferentes. Se van a unir a la vesícula que van a transportar y en el otro extremo van a estar caminando por los filamentos de actina. Es decir, que para movilizar esas vesículas de transporte, la miosina va a ir utilizando como camino, como riel, los filamentos de actina. En el caso de las miosinas de tipo 2, que iban a ser las que estaban relacionadas a la contracción muscular, van a formar o van a estar presentes en un tipo celular particular que son las miofibras. Esos son las células típicas del tejido muscular y que esas microfibras que son cilíndricas, que son muy grandes, pueden llegar a tener hasta 40 milímetros de largo y son cilíndricas, de hecho tienen un diámetro muy pequeño de 10 a 50 micrómetros de diámetro, se van a asociar entre ellas formando estas estructuras de los sarcómeros. Ese sarcómero, acá tenemos una fotografía electrónica de un sarcómero, es el que va a tener esa capacidad de contracción.
cada sarcómero puede llegar a reducir su tamaño hasta un 70%, es decir, cuando se contrae, la diferencia de tamaños es de hasta un 70% de su tamaño original. Ese sarcómero es el que va a estar mayormente compuesto por actina y miosina, que va a utilizar la movilidad de la miosina por sobre los filamentos de actina para la contracción. En este caso, los filamentos que componen a los sarcómeros hay de dos tipos: los filamentos gruesos, que son los que están compuestos por miosina, y los delgados, que son los que tienen actina. ¿Cómo se va a movilizar? Nosotros habíamos visto que la actina iba a estar en posiciones fijas, el cap Z iba a fijar uno de los extremos y la tropomiosina el otro. Por lo tanto, van a estar en posiciones fijas y no se van a polimerizar y depolimerizar, van a tener un tamaño fijo. La actina va a tener tamaño fijo, pero la miosina, habíamos dicho que tenía la capacidad de movilizarse por sobre la actina. Estas miosinas en particular, como dijimos recién, van a tener las colas en un lugar y las cabezas en otro. Las cabezas son las que van a ir moviéndose y son los que van a poder permitir que al movilizarse, la actina se movilice toda, no solo la proteína, sino que todo el sistema va a ir moviéndose y va a contraerse. Es la miosina la que va a hacer que se acerquen y se alejen al movilizarse por esos filamentos. Para ese movimiento es muy importante el calcio. Ese calcio citosólico es el que va a activar e inactivar las contracciones musculares. El calcio está mayormente concentrado en el retículo sarcoplásmico y luego de una señal neuroquímica va a ser liberado para que se permita la contracción muscular. En el caso de esos impulsos que van a llegar a las células musculares, van a regular las concentraciones de calcio mediado por canales de voltaje. En ese caso, la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico hace que aumente el calcio que hay en el citosol. Por lo tanto, ese calcio que hay en el citosol ahora es capaz de generar esa contracción. En el caso de la actina y la contracción muscular, va a estar además utilizando otras proteínas. Esas proteínas son la tropomiosina y la troponina. La tropomiosina es esta que está en amarillo en este gráfico. Va a estar unida a la actina formando una especie de cordón continuo. Y a su vez en los extremos va a estar unido a la troponina. La troponina va a tener tres unidades, la T, la 1 y la C. La C es la encargada de unir calcio y al unir el calcio va a controlar la posición de las otras dos unidades alrededor de la actina. ¿Por qué es importante en este caso? Porque la actividad de la troponina, en el caso de la unión con los filamentos de actina, va a ser la de permitir o no el movimiento de la miosina por sobre esos filamentos de actina. En el caso del calcio, va a ciclar o va a permitir la relajación y la contracción, intercambiando o pasando de un estado activo a uno apagado. En el caso de la contracción muscular, la actina va a estar unida a la tropomiosina y la troponina va a estar cargada con calcio. Cuando hay alta concentración de calcio, se une a la troponina y este permite la contracción muscular. Cuando la concentración de calcio disminuye, la
troponina ya no está más unida al calcio, hay un rearreglo de la localización de esa troponina y de esa forma le permite ahora a la miosina, a la actina, la relajación muscular. Vamos a hablar ahora de los filamentos intermedios. En este caso son polímeros de proteínas fibrosas, van a formar estructuras a modo de cuerda, son muy resistentes y gracias a eso es que proporcionan la estabilidad mecánica de las células. Dentro de las proteínas que constituyen estos filamentos intermedios, hay más de 60 genes diferentes que codifican para proteínas diferentes. Y vamos a tener proteínas que van a estar específicamente en algunos tejidos o que van a estar específicamente en algunas organelas. En el caso de la queratina, está específicamente en células epiteliales. Y tenemos, por ejemplo, la lámina, que está en los filamentos intermedios que están en las envolturas nucleares de cualquier tipo de células. Esas redes de filamentos, su función principal es la estructural, como dijimos previamente, se van a ir polimerizando, esos monómeros van a formar primero dímeros paralelos, protofilamentos, protofibrillas, hasta formar un filamento intermedio. La fosforilación es el principal control en el desensamble y el ensamble de los filamentos intermedios. Y como dijimos recién, al ser muy estables, no van a participar en la movilidad celular, pero sí van a formar parte del entramado que le da la estructura y que le da la resistencia a esas células. Los filamentos intermedios son formados o son bastones alfa-helicoidales y el ensamblado que tienen son similares a cordones, a cuerdas de proteínas. No van a fijar a nucleótidos, por lo tanto ese ensamblado y desensamblado, como dijimos recién, es dependiente de la fosforilación, pero no de la hidrólisis de nucleótidos. Hay una gran cantidad de proteínas diferentes que forman este tipo de filamentos. Y como decíamos recién, hay algunas que son específicas de algunos tipos celulares. Las de neurofilamentos son específicas de las neuronas. Otras que están en las células epiteliales. Y todas las proteínas de la lámina son específicas de los núcleos de cualquier tipo de células. Esas proteínas también van a tener una polaridad, van a tener un amino terminal y un C terminal bien definido. Se van a ir polimerizando, como vimos recién, para formar los protofilamentos, los filamentos, hasta los filamentos intermedios. Y van a tener dominios muy conservados. Cuando nosotros hablamos de conservados, lo que decíamos previamente en otras clases, es que en las distintas especies hay regiones de esas proteínas que son similares a cualquier tipo de especie que nosotros analicemos. Mientras más fundamental sea la proteína, más conservada está en las distintas especies. No lo dijimos, pero la actina es una de las más conservadas, y no solo eso, sino que además representa aproximadamente el 10% de la masa total proteica que tiene una célula. También vamos a tener proteínas que van a generar enlaces cruzados entre los filamentos intermedios. Esos filamentos intermedios, al entrecruzarse, permiten esa formación de los haces o retículos característicos de este tipo de filamentos. Una de ellas son las plaquinas, que hacen que, además de unirse entre ellas,
los filamentos intermedios se pueden unir a microtúbulos o a microfilamentos. Finalmente vamos a hablar de los microtúbulos. Los microtúbulos, como habíamos dicho antes, están constituidos por subunidades de tubulina. También son una estructura muy dinámica y van a tener un extremo que va a estar próximo al centrosoma, ya vamos a ver qué es, y el otro extremo va a estar libre, es decir, van a irradiar desde un punto particular de la célula hacia el resto de la célula. Va a ser muy importante en el movimiento de orgánulos y organelas y, como vamos a ver después, va a ser fundamental en la segregación de cromosomas en la mitosis. Esos microtúbulos tienen un diámetro de 25 nanómetros. La longitud es muy variable, va a depender del estado de polimerización y de la región, como dijimos recién. Como van a irradiar desde el centro organizador de microtúbulos, desde un punto en particular de la célula hacia el exterior, su longitud va a ser muy variable. Dentro de las células en general podemos distinguir dos poblaciones. Algunos que van a tener una vida media larga y otros una vida media corta. Cuando hablamos de vida media larga, como veíamos recién con la actina, nosotros teníamos un tipo de actina que iba a tener una longitud bastante constante, bastante homogénea, que era aquellos filamentos que estaban relacionados a la contracción muscular. En el caso de los microtúbulos, también vamos a tener un tipo de microtúbulos que van a tener una vida media larga, que van a ser bastante constantes en el tiempo. Una de esas poblaciones son los microtúbulos que forman cilios y flagelos, que son esas prolongaciones de las células que además le van a permitir el movimiento a esas células. Y por otro lado, muy importante, para las células neuronales. En el caso de las células neuronales, su morfología muestra una prolongación, que es el axón, y ese axón, en comparación con el resto de la célula o el cuerpo o soma de la célula, es muy largo. Para mantener una estructura de esas características son necesarios los microtúbulos estables, que permitan además el movimiento de vesículas. Nosotros tenemos que pensar que el núcleo está acá y que vamos a necesitar vesículas que nos transporten proteínas y lípidos hasta las terminaciones axonales. Por lo tanto, ese movimiento es constante, ese transporte es constante. Y en ese caso, los axones son muy estables. Por otro lado, tenemos axones más inestables de vida media corta, y son los que están relacionados con la división celular. En ese caso, rápidamente esos axones se tienen que ensamblar y desensamblar. Cuando la célula comienza a dividirse, la polimerización es muy rápida, lo mismo que la depolimerización y la reorientación de esos microtúbulos. En el caso de los microtúbulos, va a ser un polímero de tubulina alfa y tubulina beta. La tubulina en particular representa el 85% de la composición proteica del microtúbulo. El resto son proteínas asociadas a microtúbulos y, como decíamos recién, los dímeros de tubulina, alfa y beta, van a formar lo que se denomina un protofilamento, es decir, una única línea de ese filamento. Ahora vamos a ver la polimerización y vamos a ver algunas características similares y otras diferentes que tiene con la polimerización de actina. En el caso del dímero, también va a tener un sitio de unión a un nucleótido, en este caso va a ser unión a GDP o a GTP. También va a ser
hidrolizable ese nucleótido. En el caso de la alfa-tubulina, ese nucleótido está en la parte interna de la tubulina, por lo tanto va a estar inaccesible y no se va a hidrolizar. En el caso del que se une a la beta-tubulina, sí es hidrolizable y es el que va a estar en continuo ciclado entre su forma GDP y GTP. Como decíamos recién, la polimerización de esas unidades va a tener por un lado contactos longitudinales de las unidades entre sí. Es decir, una subunidad va a interaccionar con otra, cada uno de esos dímeros va a ir interaccionando longitudinalmente y además van a tener interacciones laterales. Cada uno de estos protofilamentos se va a ir uniendo a otros protofilamentos para formar el microtúbulo, que una de las características principales es que es hueco por dentro. La nucleación o la formación de estos microtúbulos es muy similar a lo que sucedía con los filamentos de actina. Vamos a tener una nucleación, en este caso es la tubulina gamma la que va a iniciar la nucleación. La elongación va a depender del agregado de dímeros unidos a GTP y la depolimerización, que va a ser esa inestabilidad dinámica que habíamos visto antes, donde vamos a tener un equilibrio entre en la longitud, pero con dímeros de tubulina entrando y saliendo en los extremos. También tiene polaridad y también vamos a tener una concentración crítica. Esa concentración crítica va a ser distinta en los extremos negativo y positivo, lo mismo que sucedía con la actina. Y vamos a tener exactamente el mismo equilibrio. Si la concentración de dímeros libres es muy baja, no vamos a tener polimerización. Si es superior a la concentración crítica del extremo positivo, vamos a tener polimerización solo por el extremo positivo, y si es superior a la del extremo negativo, vamos a tener polimerización en los dos casos. Para el estudio de la polimerización y depolimerización de los microtúbulos, hay un cambio sencillo en el laboratorio, que es un cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura hace que se depolimericen los microtúbulos. Simplemente, cuando las células en cultivo se pasan a 4 grados centígrados, se enfrían a 4 grados centígrados, no solo se frena la polimerización, sino que comienza una depolimerización de los microtúbulos. Eso, nuevamente a 37 grados, permite que esa polimerización vuelva a comenzar. Eso también es muy útil en el estudio de la dinámica de los microtúbulos, en el estudio de ver cuáles son los procesos que dependen de la integridad de esos microtúbulos, y sobre todo en el estudio de transportes. Uno puede frenar todo el transporte celular al enfriar a 4 grados centígrados. En este momento, a esta temperatura, como no tenemos microtúbulos, no hay movimiento intracelular, no hay vesículas que se puedan movilizar. Cuando nosotros volvemos la temperatura a 37 grados, polimerizan los microtúbulos y rápidamente comienza el movimiento intracelular nuevamente. En el ensamblaje de esos microtúbulos, como habíamos visto antes, va a depender de los protofilamentos primeros que se van a generar a través del agregado del dímero de alfa y beta tubulina. Esos protofilamentos van a comenzar con una lámina y esa lámina luego va a formar el microtúbulo. Dentro del microtúbulo también vamos a tener la polimerización y depolimerización en los extremos negativo y positivo. En los extremos positivos
los dímeros con unidos a GTP son los que van a ingresar y van a formar parte de ese microtúbulo que está creciendo. En cuanto a la depolimerización, es distinto. Si nosotros nos fijamos cómo va polimerizando cuando va creciendo, primero se unen entre ellos los dímeros de tubulina para formar el protofilamento, después se ensamblan en una lámina que después va a terminar cerrándose en el microtúbulo. En el caso del desensamble, lo que se observa por microscopía es como si fuera un deflecado inicial, donde a medida que se van perdiendo los distintos dímeros, a su vez van perdiéndose las interacciones que tienen lateralmente. Por lo tanto, los protofilamentos, que estaban todos unidos formando un microtúbulo, comienzan a despegarse desde los extremos, comienzan a dejar de interaccionar lateralmente, a la vez que van perdiendo los dímeros de alfa-beta tubulina. En el caso de las proteínas asociadas a microtúbulos, las podemos dividir en dos grandes grupos. Hay algunas que van a estabilizar los microtúbulos, cubriendo la pared externa de los microtúbulos y no permitiendo que se disocien las unidades de tubulina en los extremos. Y por otro lado, vamos a tener aquellos que van a desestabilizar a los microtúbulos y que van a desarmar el microtúbulo a partir del desensamblado de los dímeros de actina. Dentro de esas proteínas asociadas a microtúbulos vamos a tener diferentes proteínas que, tal como pasaba anteriormente, vamos a tener algunas proteínas estabilizadoras que van a ser específicas de algún tipo celular, y dentro de los tipos celulares van a ser específicas de una región. Por ejemplo, las MAP van a ser específicas de células neuronales, la 1 y la 2. Dentro de ellas va a haber una diferencia, algunas van a estar en dendritas y axones y las otras solo en dendritas, mientras que la 4 está en cualquier otro tipo celular. Y las desestabilizadoras también las vamos a tener en distintos tipos celulares, y lo que hacen, como dijimos recién, es o bien desarmar al microtúbulo, o bien unirse a los dímeros de tubulina, tal como lo habíamos visto para la actina. Al unirse al dímero de tubulina no permite la polimerización, por lo tanto, al no poder crecer el microtúbulo, comienza a favorecerse el desensamblado. Esos microtúbulos van a estar organizados en el centro organizador de microtúbulos, que está en una región muy próxima al núcleo, a partir del cual comienzan a irradiar los microtúbulos hacia el exterior de la célula. No salen de la célula, pero sí van hacia los extremos de la célula. Van a formar o van a estar en los centrosomas, generalmente contienen centríolos, y en esos centríolos los microtúbulos se acercan, pero sin hacer contacto directo. Están cerca de los extremos negativos de los microtúbulos, y esos microtúbulos irradian hacia la periferia celular, donde están los extremos positivos del microtúbulo. Esos microtúbulos van a ser los que van a estar muy relacionados a la ubicación de las distintas organelas dentro de la célula. En el caso de las organelas cubiertas por membranas, como el retículo endoplásmico, el Golgi o los endosomas, se van a asociar directamente a los microtúbulos. También hay algunas drogas que van a permitir el desensamblado de los microtúbulos, como el Taxol y la colchicina, que al desensamblarse el microtúbulo, uno de los primeros efectos que se ve
es que el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi pierden su estructura clásica. No solo con el experimento que habíamos visto previamente de bajar la temperatura podemos lograr ese desensamble de los túbulos, de los microtúbulos, sino también con el uso de drogas. Estas drogas su acción es reversible. Lo que normalmente se hace, el experimento que se realiza es, primero se depolimeriza con esas drogas los microtúbulos. Cuando se deja transcurrir cierto tiempo, comienza a perderse las estructuras de las organelas, como el retículo endoplásmico y el Golgi. Y después, cuando se lava el medio de cultivo que tienen esas drogas y se le agrega medio fresco, sin esas drogas, se ve que rápidamente comienzan a polimerizar los microtúbulos y comienzan a retomar sus morfologías normales y sus actividades normales el resto de las organelas. Dentro de las proteínas motoras asociadas a microtúbulos vamos a tener dineínas y quinesinas que van a tener un movimiento muy similar a las miosinas. Las características son similares, vamos a tener una cabeza y una cola, y también son ATPasas. Esa hidrólisis de ATP es la que le permite el movimiento, la que le da la energía para el movimiento. Tienen un dominio motor de unión a microtúbulos, que es la cabeza y que es la que va a permitir que la proteína camine por sobre los microtúbulos. Y van a tener dominios de unión a otros componentes. Cuando decíamos de otros componentes, en algunos casos van a ser organelas y en otros casos vesículas. Los movimientos que median son de grandes distancias y entre ellas se van a diferenciar en función de la dirección que se mueven. Las dineínas viajan al extremo negativo del microtúbulo, mientras que las quinesinas van al extremo positivo. Como habíamos dicho recién, el extremo negativo es el que está en el centrosoma, en el centríolo de las células, en el centro organizador de microtúbulos. Y está relativamente en una posición central de la célula. Es decir, que las dineínas van a transportar material desde la periferia celular hacia el centro de las células. Y las quinesinas van a ir en la dirección opuesta. Esas dineínas, como decíamos recién, van a ir hacia el extremo positivo y con la cabeza se van a unir al microtúbulo y con las colas van a unirse a las vesículas. Esas vesículas van a tener proteínas receptoras que van a unir específicamente a las quinesinas y que van a permitir ese movimiento. Esas quinesinas, además, van a estar compuestas por cabezas livianas y pesadas, y las cabezas livianas van a estar unidas a proteínas de cubierta del tipo CAP, que son las que protegen esos extremos, y a su vez van a estar asociadas a proteínas relacionadas con los microtúbulos. En este caso tenemos una microscopía electrónica donde podemos ver las vesículas, y acá tenemos un film donde podemos ver a distintos tiempos cómo la vesícula se va movilizando para un lado o para el otro en cada uno de los casos. En el caso de las dineínas, van a ir hacia el extremo negativo y las quinesinas, como dijimos antes, hacia el extremo positivo. Van a movilizar material unidireccionalmente sobre los microtúbulos. Van a mediar además la interacción entre microtúbulos y otras estructuras celulares y van a guiar a las organelas durante la citocinesis. En el caso de las vesículas de transporte y la relación con el citoesqueleto, las vesículas de transporte que vamos a ver en las clases que vienen son las encargadas de movilizar todo el material dentro de la célula y en algunos casos van a movilizar el material hacia afuera de las células
y hacia adentro de la célula. Y lo van a hacer utilizando el citoesqueleto. Se van a mover por sobre el citoesqueleto en cualquiera de las direcciones. Además, ese movimiento va a estar direccionado por proteínas RAPS, proteínas SNAR, y va a haber receptores dentro de las organelas que van a estar reconociendo a esas vesículas para que se unan específicamente a una organela y no a otra. Y como dijimos recién, van a regular el tráfico de membranas, van a favorecer el reconocimiento específico, van a medir el contacto y fusión de membranas, como vamos a ver en la clase de transporte vesicular. Acá vamos a ver solo la primera parte de un video, después vamos a ver el resto. En esta parte del video nos muestra una reconstitución de la vida intracelular, donde podemos ver todos los procesos en una animación en 3 dimensiones. Acá podemos ver el entramado proteico, eso es un RAF movilizándose. Y lo que vamos a ver, sobre todo hoy, el proceso que vamos a detenernos un poco más, es en la polimerización de los distintos túbulos. Acá vemos lo que habíamos previamente, el anclado del citoesqueleto en las membranas y cómo están dispuestos los haces del citoesqueleto, las uniones que tienen entre ellos, cómo va polimerizándose específicamente. Y vemos cómo algunas proteínas se encargan del corte de esos filamentos. Acá es un microtúbulo que se está polimerizando y ahí se polimeriza, como decíamos antes, con esos flecos. Esta es el movimiento vesicular, cómo va caminando por sobre el microtúbulo. Esa parte se hizo más famosa en una propaganda que no tenía nada que ver, era de vacaciones. El resto del video lo vamos a ver con las próximas clases. Lo último que vamos a ver son los cilios y flagelos. En el caso de los cilios y flagelos, están compuestos por arreglos de microtúbulos. Esos arreglos de microtúbulos tienen un par de microtúbulos central y alrededor tienen 9 pares de microtúbulos, un túbulo A y un túbulo B, que forman parte del axonema. En este caso, esos microtúbulos van a interaccionar entre ellos y las proteínas que están uniendo a los microtúbulos de la periferia se denominan nexinas. El equilibrio entre el movimiento que van a tener entre ellos, la flexibilidad que van a tener entre ellos, es lo que le permite a los cilios y flagelos moverse en el espacio. En el caso del par central de microtúbulos, va a estar recubierto por una vaina interna y, como dijimos, además van a tener las uniones mediadas por nexina, una proteína que une a los dímeros de microtúbulos. El movimiento, por ejemplo, más clásico de los espermatozoides se da gracias a la aparición de curvaturas que se originan a través de desde la base y se propagan hacia la punta. Esa curvatura que se va dando es gracias al movimiento de los microtúbulos. Cuando se genera esa curvatura, hace una presión con el líquido que está alrededor y eso es lo que le permite el desplazamiento a los espermatozoides. Acá tenemos un video simplemente de cómo se va movilizando, la cámara va siguiendo a este espermatozoide y ese movimiento que nosotros vemos es debido a
la flexibilidad que tienen los microtúbulos que forman parte de los cilios y flagelos. En la próxima clase vamos a ver el tráfico vesicular y vamos a ver la importancia del citoesqueleto en el tráfico vesicular.